I've been pondering on this topic all week. He estado reflexionando sobre esta palabra durante esta semana And we've been talking about how God is a God of generations. y hemos estado hablando de que Dios es un Dios de generaciones. And there's so many different scriptures that talk about this. In Psalms 100, verse 5, it says, "For the Lord is good, his unfailing love continues forever, and his faithfulness continues to each generation." Y hay muchas escrituras que hablan sobre esto, como por ejemplo en Salmo 105 que nos dice, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Amen? Amén. Deuteronomy chapter 7, verse 9. "Understand, therefore, that the Lord your God is indeed God. He is the faithful God who keeps his covenant for 1,000 generations and lavishes his unfailing love onto those who love him and obey his commands." En Deuteronomio nos dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y lo obedecen sus mandatos. Luke chapter 1, verse 50. "He shows mercy from generation to all who fear him." Y en Lucas nos dice, Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. These are just 3 verses, but there's plenty more. Estos solo son 3 versículos, pero hay muchos más. So if God is a God of generations, that means that there's some generational things that get passed down. Entonces, si Dios es un Dios de generaciones, eso significa que hay cosas que se transmiten generacionalmente. There's generational blessings. Hay bendiciones generacionales. Generational blessings can come from divine favor. Y las bendiciones generacionales pueden venir del favor divino. It could also be a spiritual and or a material benefit from one generation to the next. Además, pueden ser beneficios espirituales o materiales de una generación a la siguiente. And these blessings are often rooted in the righteousness and faithfulness of us as parents towards God. Y estas bendiciones suelen tener su raíz en la rectitud y la fidelidad de los padres hacia Dios. And these blessings, they act as a protective covering. They're fostering or they're growing prosperity, spiritual and emotional well-being that impact future descendants. Y estas bendiciones actúan como una protección, fomentando la prosperidad y el bienestar espiritual y emocional que impactan a los futuros descendientes. See, an example of biblical generational blessings is God's promise to Abraham. Un ejemplo de bendiciones generacionales bíblicas es la promesa de Dios a Abraham. See, based on covenants, God's promise to Abraham extended to Isaac and to Jacob. Y basado en estos pactos, la promesa de Dios a Abraham se extendió a Isaac y Jacob. It represents God's promise to show love for thousands of generations to those who love him. Y esto representa la promesa de Dios, su promesa de mostrar amor a miles de generaciones de quienes lo aman. We just read about this in Deuteronomy chapter 7, verse 9. O sea, acabamos de leer de esto en Deuteronomio 7:9. So there's this thing that's called active transfer. Hay algo que le llamamos transferencia activa. And active transfer happens when things are passed down through conscious actions of parents. Y esta transferencia activa pasa cuando las cosas se transmiten mediante las acciones conscientes de los padres. It can be your property, Puede ser propiedades, meaning that when you pass, your property now belongs to your kids. pues cuando mueres, la propiedad sigue a los hijos, ¿verdad? Same thing with a business O a algún negocio, or your wealth o tu patrimonio, or any inheritance of any kind. o cualquier tipo de herencia. But active transfer also happens when parents teach their kids about their faith. Pero la transferencia activa también pasa
cuando los padres enseñan a sus hijos sobre su fe. And not only do they teach it, but more importantly, they model a life that is completely committed to Jesus. Y no solo lo enseñan, sino que lo más importante, modelan una vida de total compromiso con Jesús. But unfortunately, there isn't only generational blessings, there are also generational curses. Pero lamentablemente no solo existen bendiciones generacionales, también existen las maldiciones generacionales. We all like to hear about generational blessings, but in order to live in blessings, we have to break curses. Pues a todos nos gusta oír sobre las bendiciones generacionales, ¿verdad? Pero para vivir en ellas tenemos que romper maldiciones. So all week I've been thinking about generational curses. Y por eso esta semana he estado pensando sobre las maldiciones generacionales. I know in the past I've mentioned things here and there in different messages, but I've never preached a full-on actual message on generational curses. Y sé que en el pasado he mencionado cosas aquí y allá en diferentes mensajes, ¿verdad? Pero nunca he predicado un mensaje real sobre las maldiciones generacionales. Today we were singing about being free. Hoy estábamos cantando sobre ser libres. Right, the very first song. Es la primera canción que cantamos hoy. Libre, yo soy libre. Free, I am free. I translated free, don't worry, I got it. Muy bien. But we sing it, but do we live it? O sea, lo cantamos, pero ¿lo vivimos? So today we're gonna break off generational curses in the name of Jesus. Entonces hoy vamos a romper las maldiciones generacionales en el nombre de Jesús. So the title of today's message is Break That Curse. Entonces el título de hoy es Rompe esa maldición. Y'all ready to break some curses? ¿Están listos para romper maldiciones? Yeah? All right, let's pray. Father, Oremos. Padre, we thank you in the name of te Jesus damos gracias en tu nombre Jesús for what you're about to do. por lo que vas a hacer hoy. We thank you for what you've done, Te damos gracias por lo que has hecho, but we know that you are not done yet. pero sabemos que no has terminado. So prepare us right now Entonces prepáranos ahorita mismo so you can move para que tú te muevas and we can be free y nosotros podamos ser and our libres children can be y free nuestros hijos sean libres and our grandchildren can be y free nuestros nietos and our sean great libres grandchildren can be free. y los nietos de los nietos sean libres. Lord, that you are a God of generations, Dios, tú eres un Dios de generaciones and we ask that you start right now breaking off the curses. y te pedimos, Señor, que tú empieces a romper esas maldiciones In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, I'm fired up. Estoy a fuego. Throughout Scripture, we've seen many different generational curses passed down from one generation to the next. A lo largo de las Escrituras hemos visto muchas diferentes maldiciones generacionales que se ven de generación en generación. And the very first generational curse we see right away is found in Genesis with Adam and Eve. Y la primera maldición que encontramos, maldición generacional que encontramos en la Biblia, se encuentra en Génesis con Adán y Eva. In Genesis chapter 3, verses 16 and 17, it tells us that their disobedience led to a curse on the ground and introduced sin, pain, and death to all humanity. Además, en Génesis 3, 16 a 17, vemos que su desobediencia condujo a una maldición sobre la tierra y introdujo el pecado, el dolor y la muerte a toda la humanidad. And then we see this with Abraham, Isaac, and Jacob. Luego vemos esto con Abraham, Isaac y Jacob. We talk about the blessing, but we don't talk about the curse. Hablamos sobre la bendición, pero no hablamos sobre la maldición. There was a generational curse that got passed down between them. Hay una maldición generacional que transmitió en esas generaciones. And this generational curse was a pattern of lying and deceit. Y esta maldición generacional fue sobre las mentiras y los engaños. And the pattern was where Abraham lied about his wife, saying that she was his sister out of fear of what people might do to him.
Y el patrón era que Abraham mintió sobre su esposa, diciendo que era su hermana, por miedo a lo que la gente pudiera hacerle. And so that same pattern happened with Isaac and Jacob, where they repeated those similar behaviors. Así que ese mismo patrón ocurrió con Isaac y Jacob, donde repitieron comportamientos similares. And then the Israelites, they had this generational curse of an idolatry pattern. Y además hasta los israelitas, ellos tenían esa maldición generacional de un patrón de idolatría. And the Old Testament frequently mentions that idolatry, which is worshiping other gods, brings a curse on families for generations. En el Antiguo Testamento se menciona con frecuencia que la idolatría, que es adorar a otros dioses, trae maldiciones sobre las familias por generaciones. Two examples of that are found in Exodus chapter 20, verse 5 and 6, and Exodus chapter 37, verse 7. Y podemos encontrar esos ejemplos en Éxodos 20, 5 a 6 y Éxodos 34, 7. Another example, another one we don't talk about, David and his family. Otro ejemplo que en verdad no hablamos mucho fue de David y su familia. Due to David's adultery, and when he sent the man to get murdered, it was prophesied that the sword would never depart from this house, resulting in ongoing violence, rape, and betrayal among his sons. Debido al adulterio que hizo David y el asesinato que él mandó hacer, se profetizó que la espada nunca se apartaría de su casa, lo que resultó en violencia, violación y traición constantes entre sus hijos. That's found in 2 Samuel chapter 12, verse 10. Y eso lo puedes encontrar en 2 Samuel 12:10. How many guys have heard of Gehazi? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Giezi? No? ¿No muchos? All right. A lot of people don't know him, but due to his greed, the leprosy that left Naaman was cursed to cling to Gehazi and his descendants forever. That's in 2 Kings chapter 5, verse 27. Otro ejemplo pues fue Giezi, que debido a su avaricia, la lepra que dejó a Naamán fue maldecida y se aferró a Giezi y a sus descendientes para siempre. Y esto lo puedes encontrar en 2 de Reyes 5:27. But today I want to look at a specific story of a man who took a generational curse into his own hands. Pero hoy quiero ver una historia específica de un hombre que tomó en sus manos una maldición generacional. So today I want to talk about a man named Gideon. Entonces hoy quiero hablar sobre un hombre llamado Gedeón. A couple years ago I preached the message titled, "The Lord is with you, mighty warrior." Hace un par de años prediqué un mensaje titulado El Señor está contigo, guerrero valiente. And in this message was a promise that the Lord gave Gideon that he was with him. Este mensaje se trataba sobre una promesa que el Señor le hizo a Gedeón, que estaría con él. And not only was the Lord with Gideon, but the Lord called Gideon by his purpose, a mighty warrior. Y no solo el Señor estaba con Gedeón, sino que lo llamó según su propósito, un guerrero valiente. See, when God called Gideon, Gideon was not a warrior. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón no era un guerrero. We see this in Judges chapter 6, verse 11 through 12. Y esto lo vemos en Jueces 6, 11 a 12. It says, "Then the angel of the Lord came and sat beneath the tree at Ophrah, which belonged to Joash of the clan of Abiezer. Gideon's son Joash was threshing wheat at the bottom of a winepress to hide the grain from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him, said, mighty hero, the Lord is with you." Y aquí nos dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas.
Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. So we see that in this moment, Gideon was hiding. Entonces que vemos aquí en este momento que Gedeón se escondió. And so why do people hide? Entonces, ¿por qué la gente se esconde? You're right, fear. Así es, miedo. And this is important because this is the first generational curse that is going to be passed down. Esto es importante porque esta es la primera maldición generacional que se va a transmitir. Fear gets passed down from Gideon to his sons. El miedo se pasa de Gedeón a sus hijos. And so I'm going to kind of recap what happens just so you guys don't, I'm going to summarize what happens because it's a lot of reading, it's a lot of different chapters. But God is telling, during this time, there's an interaction back and forth between God and Gideon. Entonces les quiero contar un poco sobre esta historia, no todo completo, pero un poco de ello. Y aquí en esta historia hubo una interacción entre Dios y Gedeón. And God is telling Gideon multiple times during this interaction, do not be afraid, I am with you. Y mientras Dios hablaba con Gedeón, le seguía repitiendo, no temas, estoy contigo. And as we continue going through this preaching, as we continue to talk about generational curses, I want to share that same message with you. Y mientras paso o estoy dando esta palabra, les quiero compartir ese mismo mensaje con ustedes. That in the name of Jesus, do not be afraid because the Lord is with you. Que en el nombre de Jesús no tengas miedo porque el Señor está contigo. And we see during this interaction through Judges chapter 6 that Gideon has doubt and disbelief. Pero vemos que durante esta interacción, esta plática con Dios, a lo largo de Jueces 6, Gedeón tiene dudas y incredulidad. Gideon asks God multiple times for different signs. Gedeón le pide al Señor, a Dios, varias veces por señales. How many of you guys are guilty of that? When God tells you something like, God, give me a sign. ¿Cuántos le ha pasado que si Dios te dice algo y le dices, ay Señor, dame una señal? And you say, God, give me another sign because I don't know, that could have been me, that could have been. Y después de que te da la señal le pides, no, pues dame otra. And so the story goes on, and God uses Gideon to lead 300 men into battle to defeat the Midianites. Y así continúa la historia. Y Dios usa a Gedeón para lidiar a 300 hombres a la batalla y derrotar a los madianitas. And if you don't know the story, it's a really cool story. It's found in Judges chapter 7. Read it when you have time. Cuando tengas tiempo, les animo a leer sobre esta historia que se encuentra en Jueces 7. But now after this, we end up right here in Judges chapter 8. Y seguimos aquí en Jueces 8. So Judges chapter 8, verses 4 through 6. It says, Gideon then crossed the Jordan River with his 300 men. And though exhausted, they continued to chase the enemy. When they reached Succoth, Gideon asked the leaders of the town, please give my warriors some food. They are very tired. I'm chasing Zebah and Zalmunna, the kings of Midian. But the officials of Succoth replied, catch Zebah and Zalmunna first, then we will feed your army. Y aquí en Jueces nos dice, luego Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres, y aunque estaban agotados, continuaron persiguiendo al enemigo. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón les pidió a los líderes de la ciudad, por favor, denos algo de comer a mis guerreros. Están muy cansados. Estoy persiguiendo a Zeba y Zalmunna, los reyes de Madián. Pero los líderes de Sucot le respondieron, primero captura a Zeba y a Zalmunna, y después alimentaremos a tu ejército. So we see here that Gideon and his men are chasing down this enemy army. Entonces vemos aquí que Gedeón y sus hombres están persiguiendo al ejército enemigo. And when they get to Succoth, we see that Gideon and his men are a deadly combination.
Y al llegar a Sucot, vemos que Gedeón y sus hombres son una combinación mortal, hambrientos y cansados. I didn't finish. Ay, perdón. They're hungry and tired. Oh, hambrientos y cansados. Hungry and tired. Hambrientos y cansados. Those are probably two of the worst combinations as humans that we can be. Hungry and tired. Hambrientos y cansados. Probablemente son las dos de las peores combinaciones que podemos nosotros como humanos tener. ¿Sí? Try to do anything hungry and tired. Trata de hacer algo o cualquier cosa mientras estés cansado y con hambre. For real. O sea, en verdad, piénsalo. Youth, is it hard to do your homework when you're hungry and tired? Los jóvenes, si tienen hambre y están cansados, ¿en verdad quieren hacer esa tarea? When you work, it's hard to do it when you're hungry and tired. Cuando tienes que trabajar o ir al trabajo, pero estás cansado y tienes hambre. When you pray, it's hard to do when you're hungry and tired. Cuando necesitas orar, es difícil hacerlo cuando tienes hambre y estás cansado. So we see that these men are hungry and tired. Entonces vemos aquí que estos hombres tienen hambre y están cansados. And the official said, we'll feed you only if you catch Zeba and Zalmunna. Pero los oficiales, los líderes, le dicen que te vamos a alimentar si atrapan a Seba y Salmuna. And in Judges chapter 8, verse 7, we see Gideon as what we call in English, hangry. No hay palabra en español, pero. Y en Jueces 8:7 vemos que Gedeón está hambriento. He's hangry. No es palabra en español. Oh. Está tiene mucha hambre. And he gets mad. Entonces él se enoja. And he pretty much promises them that after he catches them, that he's going to come back and basically rip them limb by limb, for lack of a better word. Él está tan enojado que prácticamente les promete que después de atraparlos, regresará y los despedazará miembro por miembro. So now we see in Judges chapter 8, verses 8 through 9, that Gideon and his army, they left and went to another town called Peniel. Entonces en Jueces 8:8-9 vemos que Gedeón y sus hijos fueron a otro pueblo llamado Peniel. And I want to remind you again, they are hungry and tired. Entonces les quiero recordar, ellos tienen hambre y están cansados. And so when they get there, when Gideon and them get there, again, he asks for some food for him and his army. And it says in verse 8 that Gideon got the same answer. Entonces al llegar, Gedeón volvió a pedir comida para él y su ejército. Y dice en versículo 8 que Gedeón recibió la misma respuesta. So now Gideon is mad. Ahora, a este punto, Gedeón está furioso, He's extremely angry. extremadamente enojado. Going from town to town, tired, hungry. De ir de pueblo a pueblo, cansado y con hambre. And in verse 9, Gideon says that when he gets the victory, he's going to come back and tear this tower down. Y en el versículo 9 nos dice que Gedeón dice que cuando obtenga la victoria, regresará a derribar esta torre. You ever been so mad, you're like, if you don't clean up this room, I'm going to tear this whole room up, right? ¿No estaban tan cansados que cuando le dices a tu hijo, si no limpias este cuarto, voy a hacer un desmadre, ¿se puede decir? Yeah. Es mala palabra. Voy a hacer un... No. Don't do it? Voy a hacer un desastre. Yeah, that. No me acordaba si era mala palabra. No. But in verses 10 through 12, it tells us that Gideon basically found where these Midianites were, and they surrounded them. Ay, no te escuché por That's estar all right. distraída. ¿Qué dijiste? So Gideon captured, right here. In verses 10 through 12, it tells, Ay, perdón. Okay. Entonces, en versículos 10 a 12, se nos dice que Gedeón encontró donde estaban los madianitas y los rodeó. and verse 12 tells us that these two men, Zeba and Zalmunna, they were wanted men, that they were kings of the Midianites. Y el versículo 12 nos dice que Seba y Salmuna, los dos hombres, estaban siendo buscados. Eran reyes de los madianitas. And verse 12 continues to tell us that these two fled
fled, but Gideon chased them down and captured them. Y en el versículo 12 continúa diciéndonos que estos dos huyeron, pero Gedeón los persiguió y los capturó. So Gideon captures them. He takes these two men to the towns and he does what he says he's going to do. Así que Gedeón los capturó y los llevó a estas dos ciudades e hizo lo que dijo que haría. And so in verse 16, it tells us that he took the elders of the town, and the Bible says that he taught them a lesson. Entonces el versículo 16 nos dice que él tomó a los ancianos de la primera ciudad de Sucot y, como dice la Biblia, les dio una lección. And after the elders were taught a lesson, verse 17 says that he goes to Peniel, and he tears down the tower, and he kills all the men that were in town. Y después de darles esa lección, el versículo 17 nos dice que fue a Peniel, derribó la torre y mató a todos los hombres que estaban en esa ciudad. So Gideon was a man of his word. Entonces, Gedeón fue un hombre de su palabra. We need more people to be men of their word. Necesitamos más gente que sean hombres de su palabra. But that's not my preaching. Pero esa no es mi prédica. We're going to start right here in Judges chapter 8. Now, I had to give you all this information because it's important for where we're at. So, Judges chapter 8, verses 18 through 19. It says, Then Gideon asked Zebah and Zalmunna, the men you killed at Tabor, what were they like? Like you, they replied. They all had the look of a king's son. They were my brothers, the sons of my own mother, Gideon exclaimed. As surely as the Lord lives, I wouldn't kill you if you hadn't killed them. Entonces les tuve que explicar un poquito sobre esta historia. Y aquí seguimos en Jueces 8, 18 a 19 que dice, Después les preguntó a Seba y Salmuna, los hombres que ustedes mataron en Tabor, ¿cómo eran? Se parecían a ti, le contestaron. Todos tenían el aspecto de un hijo de rey. Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, exclamó Gedeón. Tan cierto como el Señor vive, les aseguro que no los mataría si ustedes no los hubieran matado a ellos. And so we see here, not only was Gideon being taunted by saying he looks like a king's son, instead of what he was called to, a warrior. Así que vemos aquí que Gedeón no solo era objeto de burlas al decir que parecía hijo de rey, no un rey, sino que esto se vuelve personal. But we see this becomes personal. Sí. Esto se vuelve personal. And so we get this generational detail mentioned. Y vemos aquí que se menciona este detalle generacional, Mother and sons. madre e hijos. Gideon says that those men that you killed, those were my brothers, the sons of my own mother. Gedeón dice aquí, esos hombres que mataste eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre. And so we see with what Gideon is about to do, this was personal. Entonces vemos aquí que lo que Gedeón está a punto de hacer tiene algo de valor personal para él. There was some kind of personal value to him. And that was that these men killed his brothers. Esto tenía valor para él. Era porque estos hombres habían matado a sus hermanos. And that these two men that killed his brothers were becoming a generational curse. Que estos dos hombres que mataron a sus hermanos se estaban convirtiendo en una maldición generacional. This was generational. Esto fue generacional. And Gideon wasn't going to allow this generation curse that was wiping out his generation to kill him also. Gedeón no iba a permitir que esta maldición generacional que estaba atacando a su generación lo mataría también a él. There are generational things that are going on right now that are killing our sons and daughters. Hay cosas generacionales que están pasando en este día que están matando a nuestros propios hijos. It's wiping out this generation. Está matando a esta generación. But we need some Gideons in here. Pero necesitamos a algunos Gedeones aquí.
See, because one of those generational curses that he is about to break right now is the curse of these two men. Una de esas maldiciones generacionales que está a punto de romper es la maldición de estos dos hermanos, hombres, digo. And so this is where we're going to camp out for the rest of this preaching. Entonces vamos a seguir en esta parte específica. We're going to look at two different verses, Judges chapter 8, verse 20 and verse 21. But first we're going to go through verse 20. Y vamos a enfocarnos en Jueces 8, 20 y 21. Y empezamos con 20. You guys still with me? ¿Están conmigo? Turning to Jether, his oldest son, he said, "Kill them." But Jether did not draw his sword, for he was only a boy and was afraid. Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo, mátalos. Pero Jeter no sacó la espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Do you guys remember when I was telling you earlier that when the Lord called Gideon to be a mighty warrior, that Gideon was hiding because of fear? ¿Recuerdan que antes les conté, cuando el Señor llamó a Gedeón, un guerrero valiente, él se escondió por miedo? So now we see another generational curse mentioned here, fear. Y ahora vemos otra maldición generacional mencionada aquí, el miedo. And just as when Gideon was called to be a warrior, he had fear. Así como cuando Gedeón fue llamado a ser guerrero, tenía miedo. And now his son Jether, who is now being called to do a warrior thing and killed this man or these men, now he is also afraid. Ahora su hijo Jeter, quien ahora está siendo llamado a hacer lo que un guerrero puede hacer y matar a alguien, también tenía miedo. And I couldn't help to think, if he was afraid, he also had doubt. Y me pongo a pensar, si él tenía miedo, también tenía dudas. Which again was another generational thing that got passed from Gideon to his son, fear and doubt. Que fue algo más que pasó generacionalmente, duda y miedo. He had doubt in himself. Dudaba en sí mismo, He had doubt in his abilities. dudaba en sus habilidades Maybe he had doubt in his training. o dudaba su entrenamiento. But one thing we know for sure is that he was afraid. Pero algo que sabemos con certeza es que tenía miedo. But what I think is interesting is this. Pero lo que se me hace interesante es lo siguiente. Gideon was called to be a mighty warrior, not Jether. Gedeón fue llamado a ser un guerrero valiente, no Jeter. Gideon was called to be the warrior, not his son. Gedeón fue el que fue llamado a ser guerrero valiente, no su hijo. Jether was raised in this, Jeter se crió en esto, but he wasn't called to this. pero no fue llamado para esto. It was Gideon's responsibility to be a warrior, Era la responsabilidad de Gedeón de ser un guerrero. and not just a warrior, but as the Lord said, a mighty warrior. Y no solo un guerrero, sino un guerrero poderoso. And can I be honest with you guys? ¿Y puedo ser honesto con ustedes? Sometimes we do this to our own kids. A veces le hacemos esto a nuestros propios hijos. Sometimes we do this to our children. A veces lo hacemos a nuestros hijos. Sometimes we put our kids out there so we can live through them. A veces hacemos cosas para poder vivir a través de ellos. Gideon was doing this. He was putting his son Jether out there so Gideon could live through him. Eso es lo que estaba haciendo Gedeón, poniendo su hijo allí para poder vivir por él. And in this case, Gideon put his son out there to be the one to break the curse. But again, Jether wasn't called to do that. Gedeón puso a su hijo allí para que fuera quien rompiera la maldición. Pero de nuevo, les digo, Jeter no fue llamado para eso. See, Gideon was the one who was called to be a mighty warrior and break the curse. Jether was just a boy. Gedeón fue el quien fue llamado a ser un poderoso guerrero y romper la maldición. Jeter era solo un niño. See, maybe Gideon's intentions, maybe they were good. And maybe he was thinking
that this is going to help build up his son Jethro and give him the confidence to face the battle. Quizás sus intenciones eran buenas y quizás pensaba que esto le ayudaría a su hijo a fortalecerlo y le daría confianza a enfrentar esa batalla. But it wasn't Jethro's battle, it Pero- was Gideon's. Pero no era la batalla de Jeter, era de Gedeón. See, Jethro needed to see how his father handles these battles because he was only a boy. Jeter necesitaba ver cómo su padre lidiaba con estas batallas, porque él era solo un niño. Your kids are not meant to fight your battles. Tus hijos no deben de pelear tus batallas. They need to learn from you how to fight the battles. Ellos necesitan aprender de ti cómo se deben pelear una batalla. This had me thinking, what areas in our lives have we took the position of Gideon and put our children out there to break our generational curses? Entonces esto me puso a pensar en qué áreas de nuestra vida hemos tomado la postura de Gedeón y hemos puesto a nuestros propios hijos a romper nuestras maldiciones generacionales. What have we not taken into our own hands and broke off of us and our family? ¿Qué es lo que no hemos tomado en nuestras propias manos y nosotros mismos no hemos roto para nuestra familia? Where have we not stepped up and fought our demons so our kids don't have to? ¿Dónde no hemos dado un paso al frente y luchado con nuestros demonios para que nuestros hijos no tengan que hacerlo? We're so worried about all these wrong things. Estamos tan preocupados de cosas que no importan. And like Gideon, instead of facing it and breaking it, we allow it around our kids. Pero en vez de Can you repeat that again? And like Gideon, instead of facing it and breaking it, we allow it around our kids. Entonces, quizás como Gedeón, hay cosas que hemos... Perdón, lo estoy diciendo mal. Dilo otra vez, perdón. En vez de enfrentarlos nosotros mismos, tenemos la expectativa de que nuestros hijos deben hacerlo. Maybe like Gideon, there's things that we've captured that we know are generational curses, but maybe we haven't killed them yet. Quizás como Gedeón, hay cosas que hemos capturado que sabemos que son maldiciones generacionales, pero aún no las hemos rompido. Really think about this. Piénsalo. Gideon had these men captured. Gedeón capturó a estos hombres. They were a generational curse, Eran una maldición generacional and he brought them around his kids. y los trajo alrededor de sus hijos. Instead of just killing them there, he brought it to them. En vez de él mismo matarlos en ese instante, se los trajo a sus hijos. And I see a lot of parents in our country doing the same thing. Y he visto a muchos padres en nuestro país haciendo lo mismo. We allow generational curses around our children. Dejamos estas maldiciones generacionales alrededor de nuestros hijos. We take them to parties where there's drinking, Los llevamos a lugares donde hay bebidas. when we ourselves maybe have struggled with that. Cuando nosotros mismos tal vez hemos batallado con el beber. Maybe generational curses that we've allowed around us or around our children is smoking. O tal vez una maldición generacional que hemos permitido alrededor de nuestros hijos es el fumar. Maybe it's swearing. Tal vez hablar majaderías. Maybe it's gossiping. Tal vez es el chismear. That's a generational curse. Esa es una maldición generacional. Lying, El mentir, being deceitful. el ser engañoso. Maybe there's been generational curses in your family of teenage pregnancy. Quizás haya habido maldiciones generacionales de embarazo adolescente. And instead of showing them the importance of purity, we say, here's a condom. Y en vez de enseñarle la importancia de la pureza, les decimos, aquí hay un condón. I'm going to preach real because there's real battles going on out there. Yo les digo la verdad porque hay batallas reales fuera de aquí.
Maybe there's been curses of infidelity in your family. Tal vez hay habido maldiciones de infidelidad en nuestra familia. Maybe there's been curses of sexual immorality. O quizás maldiciones de inmoralidad sexual. Maybe there's been curses of fear and anxiety. Quizás maldiciones de miedo y ansiedad. Or maybe there's been curses of anger and outrage. O quizás maldiciones de ira e indignación. But I love this next part. Pero me encanta esta próxima parte aquí en Jueces. In Judges chapter 8, verse 21, this is where it gets real good. Then Zebah and Zalmunna said to Gideon, "Be a man, kill us yourself." So Gideon killed them both and took the royal ornaments from the necks of their camels. Y Jueces aquí nos dice, entonces Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón, sé hombre, mátanos tú mismo. Entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Let me put it to you like this. These curses call out Gideon to kill them himself. Déjame se los digo así. Estas maldiciones lo llaman a Gedeón a matarlos él mismo. But what's really interesting is the name of these men. Pero lo interesante aquí son los nombres de estos hombres. As I was studying, I felt like the Holy Spirit highlighted something in me to look up what these names meant. Y mientras estudiaba, sentí que el Espíritu Santo me dijo, quiero que busques el significado de estos nombres. Because again, God is a God of details. Porque le repito, Dios es un Dios de detalles. Worship team, if you want to start coming up. Pueden pasar. The name Zalmunna, one of the meanings of his name is shade or shadow. Salmuna. Uno de los significados de su nombre es sombra. Generational curses are always covering us like a shade, and they're also following us like a shadow. Las maldiciones generacionales siempre nos cubren como una sombra o nos persiguen como una sombra. And for some people, our generational curse has become our shade. Y para algunos, nuestra maldición generacional se ha convertido en una sombra. Meaning it's our place of comfort. Es un lugar donde te sientes cómodo. When things get hot, Cuando cosas se sienten incómodas, where do we go? ¿dónde vamos? The shade. Pues la sombra. When life gets hot, Cuando la vida se siente incómoda o con calor, ¿verdad? we go to our generational curses. Nos vamos a las maldiciones generacionales. But the name Zebah is the one that really blew my mind. Pero el nombre Seba es el que realmente me impactó. If you don't believe me, Google it. Or as Pastor says, Google it. Si no me creen, pues googleanle. The name Zebah means these three things: sacrifice, slaughter, and victim. El nombre Seba significa tres cosas: sacrificio, matanza y víctima. And the root word from Zebah means offering or victim. Y la raíz del nombre Seba significa ofrenda o víctima. And this is powerful Y esto es poderoso, because Zebah became the sacrifice or the offering that was slaughtered so that Gideon and his family would no longer be victims of these generational curses. y esto me impacta porque Seba se convirtió en el sacrificio o ofrenda que fue sacrificado para que Gedeón y su familia ya no fueran víctimas de estas maldiciones generacionales. The three things that his name was meant for, Las tres cosas que su nombre significaba, God turned around and used it for Gideon's good. lo convirtió para que Gedeón lo usara para bien. But here's the thing.
Y aquí es algo importante. It took Gideon to be the man, to be the parent that he was called to be, a mighty warrior. Se necesitó que Gedeón fuera el hombre, el padre que estaba llamado a ser. Remember, these curses said, be a man and kill us yourself. O sea, este versículo decía, sé hombre, mátame tú. And it took Gideon to face these generational curses and kill them head on. Se necesitó a Gedeón que enfrentara esas maldiciones generacionales y las eliminara de frente. So today I want to ask the question, Entonces hoy les quiero preguntar, where are my Gideons? ¿dónde están mis Gedeones? Where are my Gideons? ¿Dónde están mis Gedeones? Where are the men and women who are called to break these generational curses and kill them once and for all so their families can walk in freedom? ¿Dónde están los hombres y mujeres llamados a romper estas maldiciones generacionales, a eliminarlas de una vez por todas para que tu familia pueda vivir en libertad? I'm going to put it like this. Se los If you digo don't, así. sorry, go ahead. If you don't kill those curses, they're going to kill you and your children. Si tú no rompes estas maldiciones, van a matar a tus hijos y a ti mismo. It's going to ruin your children and their children. Y va a seguir matando a tus hijos y a tus generaciones. And even if you don't have kids, Y aunque no tengas hijos ahorita mismo, you can still break generational curses for your future children. tú puedes empezar a romper maldiciones generacionales para tus futuros hijos Or the rest of your family. o para el resto de tu familia Or even for yourself. o para ti mismo, So you can live in freedom. para que tú vivas en libertad. It doesn't matter what your family generational curse is. Because in the name of Jesus, every curse can be broken. No importa cuál es la maldición generacional en tu familia, toda maldición se rompe a través de Jesucristo. Stop putting your kids out there to fight battles that you were called to fight. Para de poner tus hijos ahí para que ellos peleen las batallas que tú fuiste llamado para pelear. If there's something that you're struggling with, break that off so your kids don't have to. Si hay algo que tú estás batallando, tú rómpela para que tus hijos no tengan que hacerlo. Galatians chapter 3, verse 13. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When he was hung on the cross, he took upon himself the curse for our wrongdoing. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Romans 8, verse 2. And because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Romanos nos dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Colossians chapter 2, verse 14 through 15. That he canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. Y Colosenses nos dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Lo avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesus says, I have given you the keys to the kingdom, that whatever you bound here on earth will be bound in heaven. Jesús nos dice que Él nos ha dado las llaves para el reino. You ready to fight for your kids? ¿Estás listo para pelear por tus hijos? I will do anything for my little girl so she doesn't have to live through what I had to go through. Yo haré lo que sea para romper esas maldiciones para que mi hija no tenga que hacerlo.
It's time to stand up and fight like warriors. ¿Estás listo para levantarte y pelear como guerrero? It's time to take back what the enemy has tried to take for years. Es tiempo de agarrar lo que Satanás te ha querido quitar. So where are my Gideons in this room? Entonces les pregunto, ¿dónde están mis Gedeones en este cuarto? Where are the ones who say, here I am, you can no longer have my family? ¿Dónde están los que dicen, aquí estoy, tú no puedes tener mi familia? Who's the one who's going to say, I'm going to stand in the gap so my kid doesn't have to? ¿Dónde están los que dicen, yo me voy a estar aquí para que mi hijo no tenga que hacerlo? Your child's not called to fight those battles. You're called mighty warriors. Tus hijos no han sido llamados para esto. Tú has sido llamado. Tú eres el guerrero valiente. Be a man. Sé el hombre. Kill them yourself. Mátalos tú.